repaso de la lección. Por la gracia de Dios estamos cerrando la lección de este trimestre con la lección número 13, que lleva por título La resurrección de Moisés. Y los invito a que vayan y busquen sus Biblias. No sé dónde está tu Biblia, tal vez la tengas en el buró, en tu recámara, tal vez la tengas en tu librero, en tu escritorio, donde quiera que esté, ve y busca, córrele porque vamos a estudiar la lección. El versículo de la lección de esta semana se encuentra en Judas 1:9. Mari Carmen, ¿me quieres ayudar con la lectura, por favor? Claro que sí, así dice el versículo. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Palabra de Dios. Durante este trimestre hemos estado estudiando en el libro de Deuteronomio acerca de la historia del pueblo de Israel, pero también a la historia del protagonista de este libro, que fue Moisés, Araceli. Claro que sí. Esta lección trata sobre el último capítulo del libro de Deuteronomio y es la conclusión, ¿verdad? El comienzo de esta conclusión se asemeja al comienzo de la introducción del libro. Ambos pasajes sitúan a Moisés en los campos de Moab, enfrente de Jericó, y dice que comparemos con Deuteronomio 34:1 y Deuteronomio 1:5 y comparar con Números 37, justo antes de la posesión de la tierra prometida, es que Moisés fallece. Se cree que falleció no como todas las muertes que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Sino que él fue a un lugar donde Dios lo llamó y caminó solo y ahí nadie más lo volvió a ver. Sí, en esta semana nosotros vamos a estudiar las condiciones de cómo Moisés llega a descansar en el Señor. Sabemos, Mari Carmen, que no era una muerte que podríamos decir una muerte común, ¿verdad? Porque era el líder del pueblo, la persona que el Señor había escogido para sacar al pueblo del cautiverio donde estaban. Él había pasado muchas cosas, muchas situaciones con el pueblo a través del recorrido del desierto, pero ahora Jessica nos dice que él sabía que habría de morir. ¿Cómo? Él murió, y cuando lo que yo leí, mira que me llamó la atención cómo nadie sabía el momento que él iba a morir, ni tampoco dónde quedó su cuerpo, para que el pueblo, con tantas cosas que Moisés hizo buenas para el pueblo, no lo alabaran, para que el día de mañana supieran ellos dónde estaba su cuerpo y vinieran y hicieran altares en él. Entonces, para que eso no pasara, es por eso que Dios no dejó, no se supo, no se notificó cuándo fue que murió, solamente Moisés se fue y fue que ya el cuerpo no apareció. Sí, nos dice la lección que Moisés sabía que habría de morir solo, ¿verdad? Solo. Sin ninguna compañía humana. Y en esta semana vamos a pasar al siguiente. Dice, había circunstancias o situaciones que se dieron en la vida de Moisés, y nos dice el día domingo el pecado de Moisés, primera parte. Mari Carmen, todos hablan acerca de ese pecado que no le permitió a él poder entrar a la tierra prometida, pero háblanos un poquito más a fondo acerca de esa situación. Así es, hemos mirado, por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad? El tiempo que tengo estudiando acerca de Moisés, y siempre se toca nada más la superficie, o me ha tocado a mí solamente escuchar lo que es la superficie, y la escuela sabática hizo un muy buen trabajo en desglosar, ¿verdad? Realmente, como dice que primera parte, pero hay una segunda parte, que usualmente es la que no escuchamos. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues sabemos que Moisés, pues pasó, ¿verdad? Todo, miró los milagros. Se podría decir que fue la persona del Antiguo Testamento que tuvo una cercanía a Dios más cercana, ¿verdad? Si lo podemos decir así, porque él estuvo, se puede decir, cara a cara a Dios. Entonces, Dios les proveía el alimento, les proveía el agua, pero llegó un momento donde Moisés se acerca a la roca, ¿verdad? Que usualmente era algo común, que Dios les proveía agua a través de las rocas, pero en estos momentos se acerca a Moisés y Dios le dio una tarea muy importante y le dijo cómo es que tenía que pedir esa agua. Pero Moisés humanamente llega y en lugar de escuchar lo que dijo Dios, que le dijo, habla la roca, Moisés llega y golpea la roca. No solamente una vez, pero la golpea 2 veces, ¿verdad? Entonces vemos aquí de una manera la desobediencia que podemos mostrar ante una directiva que nos da el Señor, que nos dice cómo hacer las cosas, pero a veces queremos hacerlas de nuestra propia manera.
Gracias a Mari Carmen por ese comentario. Muchas veces Dios nos habla de una manera y nos da las instrucciones específicas, exactas de cómo debemos hacer las cosas, pero como seres humanos tendemos a desobedecer y a poner nuestra forma de actuar sobre la voluntad de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de esta lección, que la voluntad de Dios debe de estar sobre nuestro yo, sobre lo que yo quiero. Gracias, Mari Carmen. Ahora, Araceli, ¿cuál es el pecado de Moisés en la segunda parte? Porque aparte de lo que nos acaba de decir Mari Carmen, ¿hubo algo más? Claro que sí. Yo no sé si fue falta de fe de Moisés o era la rabia que él sentía al ver al pueblo que después de ver todo lo que Jehová Dios hizo por ellos en el desierto a través de su caminar, sentía coraje de ver que no podían entender, no podían comprender, que no les iba a hacer falta, que Dios les iba a proveer. Y lo que pasó es de que Él les dice, ¿cómo les dice? Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, como que Él quiso tomar el lugar de Dios. No es que Dios le dijo, como dice Mari Carmen, Dios le dio específicas instrucciones de cómo lo hiciera, pero Él dice, yo imagino, ¿no?, que agarra la vara y golpea la piedra. ¿Acaso no les hemos de dar agua tomando el lugar de Dios? Y eso es como que algo un poquito se compara con Lucifer, ¿no? Cuando dijo, subiré a hacer mi templo más arriba de los cielos, de las nubes, y estaré más cerca de Dios. Es como que quiso tomar el lugar de Dios, creo yo, Noemí. Sí, según este pasaje, el pecado de Moisés implicaba algo más que solo un intento de ocupar el lugar de Dios, que ya era malo de por sí su actitud. Has comentado algo bien importante. Dice, Moisés llegó a ponerse en el lugar de Dios. Y nosotros, tal vez es fácil para ahorita nosotros decir por qué lo hizo, si él había pasado por los milagros, había visto la presencia de Dios en la zarza, vio abrirse el mar rojo, vio cómo Dios les daba el maná, la nube, la columna y etcétera, ¿verdad? Todos los acontecimientos que ya hemos estudiado a través del trimestre. Pero a veces no nos ponemos a pensar que la rebeldía del pueblo, la actitud del pueblo, hizo que en ese momento Moisés tambaleara. Ahora, para ponerlo hoy en día nosotros, muchas veces nosotros nos dejamos que las circunstancias que vivimos, que las situaciones que tenemos, los problemas, o ponle la palabra que tú le quieras poner, nos haga tambalear de creer que Dios puede hacer las cosas. Porque se comenta y se dice que tal vez era falta de fe de Moisés. Pero aparte de eso, te podemos decir que yo personalmente pienso que no era falta de fe, porque él había visto al Señor cara a cara, porque él había tenido una relación profunda con el Señor. Por eso, en el momento que hubo la idolatría, él se le dice al Señor, si los vas a quitar a ellos, quítame también a mí del libro de la vida. Yo no quiero nada si no está el pueblo. Él había tenido tanto ese amor con el pueblo, y ahora lo podemos ver, o al menos personalmente yo puedo ver que es un prototipo de Jesús con la humanidad. El amor que mostró Moisés a través de todos esos años con el pueblo, cargando los problemas, cargando las situaciones, es un amor que Dios muestra hoy para con nosotros. Porque a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que no entendemos, todavía el amor de Dios está presente hoy en nuestra vida. Entonces, sí, Moisés falló, como lo podemos hacer nosotros hoy en día, pero a pesar de eso todavía tenemos una esperanza con el Señor. Y es lo que vamos a desglosar en esta semana cuando estudiemos a profundidad la lección. Dice, la muerte de Moisés. Y es interesante cuando él sabe que va a descansar, y ¿qué le pide al Señor? Que no deje al pueblo solo, que elija, dice, una persona que dirige al pueblo. Y entonces el Señor, ¿qué le dice, Jessica? Sí, mira, el Señor se preocupa, así como se preocupó en aquel tiempo por Moisés, se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y como tú lo dices, a pesar de las circunstancias que Moisés pasó, son las mismas circunstancias que nosotros muchas veces tenemos. Y el Señor está ahí y le dice, como nos comenta a nosotros, ¿verdad? Después de haber llegado tan lejos,
de haber vivido tantas cosas, finalmente se quedó fuera del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham hace muchos siglos atrás. Entonces en esto, pues desgraciadamente, ¿verdad? Le costó un poquito a Moisés, a pesar de todo el trabajo que venía haciendo, el no poder entrar a la tierra prometida. Entonces eso fue lo que le costó a él, y es lo que le dice el Señor, ¿verdad? De que no estaría entrando él a lo que el Señor había prometido. Y ahí en esa situación, cuando Moisés aboga por el pueblo y le dice que haya una persona que los dirija, dice que él va y unge a Josué como el que va a tomar su lugar. Pero cuando hablamos de la muerte de Moisés, hay muchas situaciones, hay muchas cosas que encierran a esto. No es fácil que tú hayas trabajado por un pueblo, dice, y que te suban al monte, ¿verdad? Que te suban al monte y te digan, mira la tierra que yo le prometí a Abraham, a Jacob, tu padre, a Isaac, y empieza a ver, y el espíritu de profecía desglosa los 4 lados, cómo se veían las ciudades, los valles, aquella tierra que iba a producir leche y miel, como decía en la Biblia. Y en ese momento Moisés se sentía solo, no había nadie junto de él. Pero dice el espíritu de profecía, cuando estudiamos en esta semana, dice que por él empezó a ver lo que iba a suceder. Y dice que él ve cuando los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y pasa a los hombres en buena voluntad. Pero también ve el sufrimiento de Cristo. Y él empieza a ver toda la historia del pueblo después de que entraran a esa tierra. Y cuando llega el momento, dice que él ve cómo Cristo es crucificado. Y entonces cuando él ve todos esos eventos que van a suceder, él entiende que lo que pasó él con el pueblo no es nada comparado con lo que el Señor sufrió por ti y por mí. No sé si en esta lección ahorita nosotros nos están acompañando alguna persona que piensa que tal vez no hay esperanza para su vida, que tal vez no hay algo más allá después de la muerte. Pero la lección de Moisés nos invita a nosotros a creer que el Señor tiene preparado algo mejor. Y es lo que la lección nos dice en esta ocasión, Mari Carmen. ¿Qué tú nos puedes decir en este día acerca de lo de la muerte de Moisés? Fíjate, cuando humanamente uno se imagina que Dios le mostró, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿sabes qué? ¡Qué crueldad! Así humanamente puede decir, qué crueldad que solo le mostró, ¿verdad? Pero como dices, como vamos estudiando, vemos que Moisés pudo mirar más allá, ¿verdad? Dios le mostró lo que puede pasar, y nosotros también, cuando estamos enfrente de un problema, no vemos las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quizás has pasado por una muerte, has pasado por una pérdida de la escuela, no tuviste el diploma que querías, quizás en tu familia no tienes la relación que quisieras tener, ¿verdad? Con tus padres, con tus hijos, pero el Señor te dice, espera, estoy trabajando en tu carácter, estoy trabajando en tu vida, para cuando tú estés listo, vas a mirar las maravillas que yo tengo para ti. Ahora, Dios no es el que se tarda, el que se tarda es uno, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel no llegaba a la tierra prometida por sus acciones, por las decisiones que estaban tomando. Igual en nuestras vidas, a veces tomamos decisiones que no van de la mano de Dios o que no son las correctas. Entonces el proceso de mirar esas maravillas nos lleva mucho más tiempo de lo que realmente debería de tomarnos. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí de Moisés en nuestras vidas personales? Tener paciencia, escuchar la voz de Dios y ser obedientes ante la palabra de Dios. Amén. Yo pienso que al terminar este día de esta lección, nosotros podemos ver la fe de Moisés. La fe de Moisés y la fidelidad de Dios para con sus siervos. Porque hasta el último momento, después de haber estado allí, si Moisés hubiera actuado de otra manera, hubiera renegado del Señor, Moisés no hubiera tenido la recompensa que tuvo más adelante. Pero sin embargo, nosotros vemos la fidelidad del Señor, aunque muchos lo llaman un líder defectuoso. El Señor cumplió la parte del pacto que él tenía, y eso nos lleva al siguiente día, en donde nos habla acerca de la resurrección de Moisés Araceli.
Claro que sí, a mí se me hace, como mencionaba Mari Carmen, se me hace injusto ver todo lo que pasó Moisés y que al final ya viejo, porque aún 120 años era viejo y no, ¿verdad? Pero Dios le muestra como una película de todo lo que pasó en su vida desde que salió de Egipto, cómo cuidó de las ovejas de Jetro y todo lo que pasó en el desierto y todo esto. Y cómo es que Dios le dice, no vas a entrar, te muestro esta tierra para que la mires con tus ojos, pero no vas a entrar. Se me hace como doloroso, pero al mismo tiempo, bueno, Moisés mostró a Dios como su falta de fe, aunque sabemos que no era falta de fe, sino ira que él sentía con el pueblo por desobedientes. Pero al ver todo esto, lo más bonito es de que él vio la muerte, quizás horas, quizás meses, días, años, pero Jehová Dios lo resucitó y lo llevó con él. Y para nosotros eso es una esperanza de que si Moisés resucitó, era como un espejo de lo que íbamos a ver más adelante en Cristo Jesús haciendo por nosotros. Si Cristo Jesús resucitaba, nosotros tenemos la esperanza de que también nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. Amén. ¿Algo que quieras? Sí, quería agregar, y no sé si quieras, me puedes interrumpir. Sí. La lección habla de que Moisés es la primera persona que murió y resucitó, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Por lo menos en mi vida es que hay esperanza, ¿verdad? Y a pesar de las batallas que yo tenga en mi vida, en el momento que yo decida entregarme a Dios y escuchar la voluntad, ¿verdad? Porque la fe lleva obras. Entonces, si yo tengo fe en Dios, entonces mi vida va a mostrar las obras, ¿verdad? Y va a ser una vida difícil, pero mi meta es, ok, mi vida va a ser difícil, pero yo sé y confío que el Señor, en el momento que Él lo decida, quizás me tome mi vida, pero tengo la esperanza de la resurrección. ¿Y qué significa esto para mí? Significa que tengo la posibilidad de volver a mirar a mis padres, de volver a mirar a mis hijos, de volver a mirar a mis hermanos, a mis amigos y a aquellos que han decidido también tomar la decisión de aceptar, llegar a los pies de Jesús, llegar al bautismo y llevar esa vida, ¿verdad?, al lado de Cristo. Amén. Adelante, Jessica. Sí, mira, yo te iba a comentar, estudiando yo la lección, una banderita que se prendió, ¿verdad? De esas que a veces estudiamos y dices, esto es para mí, o esto es a lo que yo le doy el centro. Y esto me pasó a mí estudiando, donde dice que viene Satanás a pelear el cuerpo de Moisés. Y eso fue algo que a mí me llamó la atención y dije yo, ¿por qué Satanás quiere un cuerpo? Una persona que ya murió, ¿verdad? Y estudiando dice que porque Satanás sabía que Moisés había pecado, Moisés había fallado ante el Señor, entonces él decía que le pertenecía ese cuerpo me pertenece a mí porque es un pecador, ¿verdad? Entonces lo que dice la lección y lo que nos comenta la Biblia es que Moisés se había arrepentido. Moisés se arrepintió de haberle fallado la fe, Moisés se arrepintió de haber desobedecido, pero ¿cómo fue su arrepentimiento? Su arrepentimiento fue frente a frente con el Señor, o como nosotros le llamamos en silencio, cuando tenemos nuestras oraciones en silencio, y eso son lo que Satanás no sabe. Entonces Satanás, a pesar de que quiere hacer una enemistad con nosotros, si nosotros tenemos ese tipo de oraciones o ese tipo de meditaciones en silencio, él no se da cuenta. Él no se da cuenta de la relación que tenemos con nosotros y él se hace otras imágenes. En realidad el cuerpo de Moisés no le pertenecía, porque Moisés ya se había reconciliado con el Señor. Entonces es por eso que el Señor decide a él resucitarlo, para que él después mirara. Y qué bonito, me imagino yo mirar que Moisés se fue con esa tristeza, ¿verdad? Y se fue con esa preocupación de que el pueblo se iba a quedar, de que todavía faltaba más obra. O uno mismo, ¿cómo te puedes sentir? Estoy dando yo lo mejor de mí en el tiempo que me queda, y él haber dicho, no, yo pienso que me quedó mucho tiempo y ya Dios ha determinado que yo voy a morir. Y con la resurrección, tener a Dios frente a frente, qué alegría, porque yo siento que él se fue muy triste, quizás no, ¿verdad? Pero yo lo miro humanamente y yo digo, Moisés se ha venido muy triste después de todo lo que hizo, y mirar a Dios. La lección nos dice que él descansó, que él, después de que entró en visión, dice que él descansó y él sabía lo que había de venir. Ahora esta lección toca cosas bien importantes, porque dice que el Señor mandó a sus ángeles para que lo enterraran, para que no el remordimiento que el pueblo tenía
de haber causado eso, los llevara a tener idolatría con el cuerpo de Moisés. Entonces el Señor está atento a todo. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Aun cuando nosotros pasemos al descanso, el Señor está al control de todo. Nos dice que Él mandó a los ángeles, y en el momento dice que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés. Ahí están las palabras que dice el versículo de memoria. Jesús solamente dijo que el Señor te reprenda. Entonces, nosotros sabemos que el día que nosotros descansemos en el Señor, lo próximo que verán nuestros ojos es la presencia del Dios en el que nosotros creímos. El Dios al que nosotros tratamos día a día mantenernos fieles. Porque de eso se trata esta lección, de mantenerte fiel al Señor a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo. El Señor lo único que demanda de ti es la fidelidad en todo momento. Yo no sé, querido amigo, tú que nos estás acompañando en esta ocasión, tal vez tú piensas que el Señor quiere de ti riquezas. El Señor lo único que pide es tu corazón. Hemos estudiado un trimestre acerca de exhortaciones, acerca de consejos, acerca de lo que el Señor pedía del pueblo. No sé a cuántos nos ha servido este trimestre de estudiar acerca de todo lo que habla del Deuteronomio, pero sabemos que Deuteronomio es la verdad presente para hoy, para el pueblo de Dios, para que no nos volvamos a equivocar como se equivocaron nuestros padres, para que nos tratemos de mantenernos fieles al Señor. Y el último día de la lección habla acerca de la resurrección de todos nosotros. Y si Moisés resucitó, tenemos la esperanza, porque dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe y vano sería nuestro evangelio. Y porque creemos que el Señor resucitó de los muertos, es porque tomamos el tiempo para poder compartir el evangelio que nosotros conocemos. Para concluir esta lección, Jessica, dime en un minuto, ¿qué tú puedes obtener de ella? Mira, más que nada es eso, lo de la resurrección. A mí me impacta, pues, que me pase a mí o que le pase a uno de ustedes, el que un familiar se vaya, es un dolor bien grande. Entonces ese dolor no se va, nunca se va, pero se va, como que uno se va moldeando a vivir con ese tipo de dolor. Y eso es a mí algo que me impacta, ¿verdad? Me impacta también la vida de Moisés, cómo Moisés tuvo muchos cambios, muchas pruebas y cómo el Señor se lo llevó. Entonces eso es algo. Adelante, Mari Carmen. Sí. Dime, ¿qué te impactó ya para concluir? Para concluir, sí. Los invito a tratar de ser fieles, ¿verdad? A tratar de ser fieles, porque la batalla que tuvo Dios con Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés sigue pasando ahorita, pero en nuestras vidas. Satanás está peleando para que nosotros hagamos lo que Satanás y estemos del lado de Satanás, y Dios también está peleando, ¿verdad? Para que nosotros y nuestro cuerpo tome ser parte del grupo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan o queden en sus mentes? Es que es una batalla diaria. Y cada mañana tenemos que estar en oración, cada noche, cada momento estar en oración, porque nosotros no vemos batallas que están pasando, batallas muy peligrosas, y realmente a veces no nos damos cuenta y pensamos que nuestra vida cotidiana es algo que está por ende, sino que tenemos que estar en oración constantemente. Amén. Araceli, adelante. Claro que sí. Yo, para mí, el ver que Moisés fue la primicia de la resurrección para vida eterna, me da la esperanza de que Cristo vino, murió y resucitó, y que con eso viene la esperanza mía de que yo puedo, aunque yo muera, tengo la esperanza de que un día voy a resucitar y voy a ver a mi familia, como decía Mari Carmen y Jessica. Por la gracia de Dios, nadie de mi familia cercana ha fallecido, pero sé que en algún momento va a pasar, y yo tengo esa esperanza de que aunque pase, voy a volver a ver a mis seres queridos. Amén. Ya para concluir el repaso de la lección, y les agradecemos por haber acompañados, los quiero dejar con este pensamiento que dice: sin la esperanza de la resurrección no tenemos ninguna esperanza. La resurrección es la garantía de la nuestra.
la resurrección de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos esperanza de vida eterna, la tenemos en Cristo Jesús. Y si Jesús fue levantado de la tumba, como dice la palabra de Dios, a todos atraeré a mí mismo. Deja que el Señor te atraiga hacia ti, hacia su vida, hacia ti, a que tengas un cambio de vida, que puedas mantenerte fiel a pesar de las circunstancias. Tal vez tú eres un líder y tal vez has pasado las mismas situaciones o alguna otra diferente situación a la que Moisés pasó. Por favor, no te caigas en tu ministerio, sigue adelante, déjate usar por el Señor, que aún tenemos esperanza de vida eterna. Te agradecemos por haber estado con nosotros. ¿Tienen algo que decir? Solamente recordarles los 3 pasos que tenemos. Sé íntegro, no cambies. Sigue los caminos del Señor. Sé misionero Y sé innovador. Amén. Con estos 3 consejos te dejamos. Acompáñanos nuevamente en el próximo trimestre de Escuela Sabática y déjate usar por el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta luego.